Bueno, gracias. Sí, señor, se la Bueno, escucha perfectamente. gracias, muy amable. Vamos a tener hoy, a ver si la hermana Fernanda nos ayuda con las diapositivas. Eh, Vamos a hablar sobre lo que es la inteligencia social. La inteligencia social no es una otra cosa, sino una herramienta para tratar con las personas. Eh, Se fue el internet. La inteligencia social es el recurso indispensable para tratar con los individuos, con las personas. Entonces vamos a la siguiente. Es para tratar con las personas. Entonces, como es un recurso para tratar con las personas, de seguro debería ser para nosotros el el mayor de los recursos. ¿Por qué? Porque es la mayor dificultad. Tratar con las personas de seguro es la mayor dificultad que tiene un ser humano. Los seres humanos a diario mantenemos tratando con personas y de eso depende nuestro logro, nuestros éxitos dependen de nuestro trato con las personas. Pero al tiempo, el trato con las personas de seguro es la mayor dificultad que tenemos. Nosotros si tenemos una dificultad para hablar, nosotros nos metemos un curso donde nos enseñen sobre neurooratoria y listo. Si nosotros tenemos dificultades para confeccionar un sermón, entonces hacemos un curso de homilética o hacemos un curso de hermenéutica, si es de interpretación bíblica, para desarrollar nuestro ejercicio ministerial detrás del púlpito. Y ya tenemos la solución. Pero aún nosotros en el campo ministerial, por llamarlo de esa manera, aunque estamos viendo desde el campo de capellanía, en el campo ministerial nosotros pasamos, eh, regularmente pasamos una hora a la semana, muchas veces, desde el púlpito. Puede decir, sería una hora de tiempo con la gente, desde el púlpito, en cuanto a la predicación, en cuanto a una conferencia, en cuanto a tener que desarrollarnos como oradores. Pero pero a diario estamos tratando con las personas. Así no sea con la multitud que haya en la iglesia, así no sea con muchas personas como en un auditorio, pero estamos tratando a diario con gente que está a nuestro alrededor, que dirigimos y que lideramos. Y, y ese trato es de seguro que es la mayor dificultad que tenemos como seres humanos para poder alcanzar nuestros logros. Por eso es importante que nosotros entendamos que el arte de tratar con las personas es un artículo básico de primera necesidad, un artículo básico que debemos obtener, un artículo como en Colombia diríamos como el arroz, es un artículo que todo el mundo consume, el arroz, eh, como el pase o la credencial para manejar auto. Eh, es un artículo de primera necesidad para quien va a manejar auto. En la cocina el arroz es un artículo de primera necesidad, es un artículo que consume todo el mundo, por lo menos en Colombia, en cada cocina tienen arroz, porque es un artículo básico y pudiéramos decir que para el desarrollo de las personas, en cuanto a su profesionalidad, en cuanto a su liderazgo, la mayor dificultad es es tratar con personas, pero entonces debiéramos buscar, anhelar, tener, prepararnos, estudiar, investigar todo lo que tiene que ver con el trato con las personas. Y ahí es donde aparece la inteligencia social como una nueva disciplina, como una nueva normativa para todo aquel que quiera dirigir su vida hacia lo que ha anhelado. Deberíamos nosotros estar dispuestos. La siguiente, por favor, para que vayan tomando nota, eh, señorita secretaria. Sigamos la otra.
La otra, por favor. Deberíamos estar dispuestos a obtener. Deberíamos estar dispuestos a obtener como fuera. No, perdón. Yo voy a tratar de seguir aquí para que no nos enredemos con las diapositivas porque veo que se adelanta, se atrasa, entonces me quita el ritmo de lo que tengo planeado. De nosotros debiéramos Doctor estar Fernando, dispuestos a obtener. doctor Fernando, yo Sí, estoy aquí ayudando en el máster, y vamos pendientes del ritmo suyo, sino que como las diapositivas que nos enviaste no tienen título como tal, entonces yo voy a estarle ayudando, pero dígame, a ver, empecemos, porque usted pidió la siguiente y no la ha leído, mira. A ver, dame minutos. El arte de tratar con las personas. ¿Pasaste ya por acá? ya, Ok. Luego, aquí estás. Estás ahí. no, ya pasé por ahí. Como el pase, como la licencia, como el arroz, Continúa la esta entonces. inteligencia social. La inteligencia social eh, es, es algo que nos limita, sí. Okay. Es algo que nosotros debiéramos obtener, estar dispuestos a obtener a cualquier precio. A cualquier precio nosotros debemos ir, como vamos por la mañana, a traer un huevo, a traer el pan, a traer las cosas para el desayuno, las cosas básicas y necesarias para el desayuno. De la misma manera, nosotros debiéramos estar dispuestos a obtener a todo costo esta meta de la inteligencia social, de empaparnos de qué es la inteligencia social para que nuestro ejercicio profesional, llámese profesional como ministerial en capellanía, pueda tener éxito, porque vamos a tratar con personas y con personas que están, hay veces, en unas dificultades muy difíciles. Imagínate que, que esté un enfermo de cáncer y nosotros le podamos decir al enfermo de cáncer, yo sé cómo se siente. Entonces el enfermo de cáncer estará, si no se lo dice por respeto, estará pensando, ¿y usted alguna vez ha tenido cáncer? Para que sepa cómo es que me siento. Entonces la inteligencia social nos da la capacidad de poder discernir de qué es lo que debemos hablar y qué no debemos hablar. Tampoco puede haber una cara de demasiada compasión, un gesto de demasiada compasión para con ellos. Pero por eso, vuelvo y reitero, debemos estar dispuestos a pagar cualquier precio por un curso más a profundidad de inteligencia social, porque lo que limita a las personas en su desarrollo es la falta de inteligencia social. Pero lo que nos limita a alcanzar esta meta es que no nos queremos exponer. Hay veces nosotros como individuos no queremos exponernos, no queremos exponernos porque nos toca tratar con las personas. El cerebro tiene una cosa, algo está clasificado en algo que se llama neurocórtex, que es donde se hacen los procesos asociativos, los procesos racionales. Tiene otra parte que le han llamado el cerebro límbico, que es el cerebro emocional, y esa parte es la que expresa afecto y todas estas cosas. Pero hay otra parte que es el cerebro reptiliano, y el cerebro reptiliano es el de supervivencia, y el cerebro reptiliano para la supervivencia él no quiere gastar mucha energía, y en no querer gastar energía, el cerebro reptiliano va haciendo que nosotros como seres humanos vamos teniendo posturas en la vida, posturas como y dichos, como lo que pasa es que yo soy tímido, lo que pasa es que a mí no me gusta relacionarme con las personas porque cuando uno se relaciona con las personas son muy confianzudas y después uno resulta metido en problemas. ¿Cuántas cosas no hemos oído para justificar el hecho de no estar involucrados con las personas? Más, déjeme decirle una cosa muy particular, es que el asunto no es que seamos así, el asunto es que no queremos o tenemos miedo, tenemos temor, más bien tenemos temor a exponernos. Existe un temor de fondo a exponernos, porque cada vez que salimos, la gente nos va a hacer preguntas, cada vez que nos relacionamos, la gente tiene interrogantes, la gente nos está chequeando, está haciendo un checking sobre nosotros.
bueno, quién es esta persona? ¿Cómo es esta persona? Nos va a hacer preguntas de lo que decimos, de quiénes somos, de dónde estamos. Entonces, el cerebro reptiliano que no le gusta pagar ese precio, sencillamente se recoge y dice, yo soy tímido, o yo no soy de muchos amigos, o a mí no me gustan los corrillos, pero si un capellán o si un líder espiritual o si un ministro toma esa decisión, pues realmente de seguro va a fracasar en la tarea que está encomendado a hacer. ¿Por qué razón? Va a fracasar. Porque puede ser que tenga 1000 personas en una reunión y puede ser que para algunos eso represente éxito, pero eso es relativo, porque no fue a tener multitudes que nos mandó el Creador cuando nos estableció un ministerio definido, sino nos mandó fue a tratar y a mejorar la vida de las personas, no a preguntarnos cuántas personas tenemos, sino quiénes son las personas, qué nivel, qué desarrollo tienen las personas que están con nosotros. Bueno, vamos a la siguiente, entonces, ahí vamos entrando. Vamos a la siguiente, por favor. Hay algo que limita indiscutiblemente, hay algo que limita indiscutiblemente algo que limita indiscutiblemente la inteligencia social y es nuestra forma de hablar. La crítica e inteligencia social son factores que dependen fundamentalmente de nuestra manera de hablar. Por eso cuando hablamos con las personas, así tú y yo no estemos hablando ni criticando a la persona que está en el frente, pero si estamos criticando a otro, ¿cómo te parece que el cerebro del otro te está escaneando y te está clasificando entre esas personas que no son confiables? Porque la crítica y la inteligencia social son enemigas. La inteligencia social no es amiga de la crítica. Evitar hablar con crítica, pues las personas regularmente evitamos a quienes nos critican. Tú no quieres estar a un lado de una persona que todo el día te critica. Si trabajas con un compañero en la empresa, tú no quieres estar a un lado de ese compañero si todo el día le está señalando tus errores, te está criticando todo lo que haces. El cerebro trata de evitar la crítica, de manera que si queremos nosotros conquistar espacios, si nosotros queremos conquistar personas, si nosotros queremos entrar a la problemática de las personas para establecer o para señalar o para enviar una solución o para traer una palabra de esperanza, debemos criticar. Aún si fuera un enfermo en el hospital y lo vamos a visitar, debemos evitar criticar a los médicos. No, es que los médicos no saben y no, los médicos como no tienen el espíritu del Señor, el que está ahí, el que está ahí contigo, el que está en esa cama hospitalaria donde fuiste a visitarlo, esa persona está confiando en el hospital. Por eso fue allá. Por eso está en el hospital, porque confía en el hospital. No confiara en el hospital, había salido hace rato corriendo. Pero al confiar en el hospital, está confiando en los profesionales que se llaman médicos. Y si tú llegas a tener una conversación con ese enfermo y empiezas a criticar al médico, pues estás creando inestabilidad emocional en la vida de él, o él te está clasificando, te está formateando, o mejor, formateando no, te está escaneando y está diciendo, esta persona no es de fiar. Él habla mal de los demás. Y eso no se hace racionalmente, eso no se hace, hay veces conscientemente, se hace inconscientemente porque el cerebro neuronalmente está clasificando esas cosas en una manera inconsciente. Entonces, es mejor evitar la crítica, el hablar con crítica, porque el cerebro humano evita a las personas que hablan con crítica. Entonces, si tú eres un capellán que vas a tener una solución, pues trae las buenas nuevas. A mí me cuesta cuando oigo a un predicador
desde el púlpito estar criticando a los demás, porque es que ese sería predicador, pero no de buenas nuevas. Y buenas nuevas son evangelio. Hay que traer esperanza a la gente, porque eso es contrario a traer crítica. Porque la crítica pone a tu interlocutor a la defensiva. Es como que vieras a un guerrero de la antigüedad con una espada en la mano, con un escudo delante. Así está. Puede decir que todo lo que digas va a ser puesto en cuestión, va a ser cuestionado. Todo lo que digas, tu interlocutor lo va a tomar así, porque el cerebro toma inconscientemente esa posición cuando oye la crítica de parte de la otra persona. Y además de eso, va a empezar a tomar obsesionadamente. Cuando nosotros cuestionamos a nuestros hijos y le criticamos las cosas, porque así lamentablemente fuimos educados nosotros y a veces repetimos esos modelos, cuando nosotros criticamos a nuestros hijos, ellos se sienten molestos, aunque fuera verdad. Pero si eso es una posición muy marcada, eso es un modus operandi de parte de ese padre, el hijo a la postre se va a poner a la defensiva y va a tener una actitud obsesiva de justificarte. Antes de que tú hables, ya él está justificando. Entonces, no va a quedar lugar para la planeación, no va a quedar lugar para crear, no va a haber lugar para la inteligencia y la creatividad, porque todas las fuerzas, toda la focalización de ese individuo está concentrada totalmente en tener que justificarse. Ahí, hacia allá se va todo el esfuerzo. Ahora, ¿por qué no debemos hablar con crítica? La siguiente, por favor. ¿Por qué no debemos hablar con crítica? Porque cuando hablamos con crítica, las personas que están recibiendo la crítica o otras personas que siempre defienden al que está en indefensión, esas personas se van a herir, se van a lastimar en su amor propio. Puede decir que la estima de esas personas va a ser golpeada, va a ser maltratada y ellos van a sentir, no es que les estés dando un consejo, no van a sentir que les estás dando aliento, aunque oraras por el enfermo, aunque oraras por un soldado en la capellanía castrense, que hay que visitar los batallones y hay que hablar con un soldado, aunque hables con el soldado y hagas una oración con el soldadito, él va a sentir, no va a sentir lo que tú quieres hacer, porque si entramos con crítica, eso lastima mucho, porque golpea y daña el amor propio. Entonces, vamos para la siguiente. Derrumba el sentido de pertenencia. Empieza a derrumbar el sentido de pertenencia. Pastor Fernando. Sí, señor. ¿Escucho? Sí, por favor, tengo pregunta. Claro. No sé si es el tiempo, doctor Velázquez. Espero hasta el fin. Permítame que nos dé la autorización. Ya, doctor gracias. Okay. Okay. Bueno, hagámosla, pastor. Hagamos la pregunta, por favor. Gracias, gracias. Hablando el tema de no criticar, para que no bajaría el autoestima de, por digamos, un hermano en la iglesia. Yo tenía una situación por lo cual una familia salieron de mi iglesia porque como el hombre me dijo que yo no soy pastor fuerte, que cada vez que él hace cosas mal, yo siempre llamo en mi oficina y cierro la puerta y nos hablamos como hermanos.
pero él me criticó, dice que él quiere el pastor que va a hablar fuerte desde púlpito sus errores. Que yo siempre, ¿cómo se dice? Yo siempre se empaña la situación de él, que él quiere que yo hablo fuertemente desde púlpito, por eso, y se fue de mi iglesia porque yo soy pastor, que yo respeto a la gente, siempre te llamo en mi oficina y nos hablamos, ahí voy a presentarte su error. Pero él dice, no, quiero que usted me castiga de púlpito. ¿Cómo puede manejar esta situación, pastor? A ver, hermano, y con el permiso de mis demás consiervos, quiero tocar un tema que puede ser espinoso, pero no me limita a mí para decir las cosas porque hablamos madurez entre los que hemos alcanzado madurez. Eso es, las personas cuando quieren que les hablen duro, es semejante al católico que va de rodillas subiendo una montaña para pagar por su pecado o que quiere lacerarse, golpearse en Semana Santa por el pecado que cometió. Pero en ningún momento, en ninguna manera, él está consciente de querer cambiar su estado de vida, su estilo de vida. No quiere cambiar el estado pecaminoso, lo que quiere él es como sentir que ya pagó. Y eso también es arrogancia, porque, porque nosotros no tenemos con qué pagarle a nuestro Señor Jesucristo. No tenemos absolutamente nada con qué pagarle por nuestros pecados, al punto de que Él pagó si hubiéramos tenido la posibilidad ni el trato fuerte. ¿Por qué razón? Y tal vez esto puede ser que no esté de acuerdo uno, dos o muchos con lo que estoy diciendo, pero esto es semejante a y aquí lo quiero que lo tomemos con la suficiente madurez, a los conflictos conyugales. El conflicto conyugal, uno oye de las mujeres, hay veces en sus comentarios, en sus corrillos, he oído a mujeres decir que otras mujeres dicen que qué bueno es pelear con el marido, que lo bueno de pelear con el esposo es la reconciliación, es la intimidad después. Y yo creo que ahí hay una desviación, ahí hay una desviación porque entonces hay masoquismo. Voy a decir, si me golpeas, me siento bien. Si me tratas fuerte, me siento bien. Entonces podemos usar apartes, claro, lógicamente, podemos usar apartes de la escritura, donde Jesucristo cogió un látigo, pero sacó a los cambistas, a los vendedores, a los cambistas. Pero esos eran gentiles, no solamente eran gentiles, eran impíos, eran personas incrédulas, que le anduvo duro a los fariseos no hacían parte de la iglesia. Los que hacen parte de la iglesia, de la desposada del Señor, es una cosa totalmente distinta. A la esposa del Señor se trata como a la esposa del Señor. El Señor Jesucristo sí, pero no fue su modo superandi. El estilo de Jesús no fue dar garrote. El estilo de Jesús no fue la crítica. Es más bien, si queremos ver el estilo de Jesucristo, fue las preguntas, fue hacer preguntas, fue hacer reflexión, que la gente hiciera la reflexión. Nos dio muchas parábolas para que nosotros sacáramos la reflexión, al punto que nosotros tenemos interpretaciones y hay veces las interpretaciones son diversas entre una persona que interpreta la parábola del hijo pródigo y otra persona que interpreta la parábola del hijo pródigo, porque Jesús lo dejó al campo nuestro, a que nosotros pudiéramos hacer la reflexión antes de coger un estilo de liderazgo donde señala, donde critica, donde culpa. Por el contrario, en Apocalipsis, creo que es el capítulo 3, dice, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación. Ahora, y habían varias cosas que con la salvación habían venido. El poder, la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador y el que critica regularmente tiene un tono o una esencia de acusador, ¿sí? Y ese no es el ministerio que nos mandó a hacer el Señor. Ese es el Pastor ministerio. Fernando,
¿Sí? ¿Me permite una interpelación, pastor? Al pueblo y a los que Sí, vienen señor. ya en ese desenfreno. Y hermanos, ellos entendieron. Y yo hablaba libremente de fornicación, ¿sí? Sí, Entonces, es sí, una sí, mi manera hermano, pues, de, pero no estamos hablando de tener que dejar de exhortar, ¿sí? Con la palabra. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando que no podamos decirle a lo malo malo y a lo bueno bueno. No. Estamos hablando desde el espíritu de la crítica, del espíritu de crítica frente a nuestras conversaciones con aquellas personas que tenemos delante, ¿sí? Podemos hablar de, eh, de, de fornicación, podemos predicar sobre la fornicación, aunque yo prefiero predicar a Cristo, porque Cristo, a ver, cuando hay un padre con su familia de paseo y yo veo cómo actúa ese padre con la familia, con su esposa y con sus hijos en el paseo, y yo me quedo mirándolos y sin que él me esté criticando a mí, ¿sí? Él me está condenando en lo que yo no hago con mis hijos. ¿Me doy a entender? Es decir, él me está mostrando el cómo se hace. No me está, no, ¿por qué razón, mis queridos ministros? Porque no hay una cosa que tenga ya mayor fortaleza que la palabra no. Cuando nosotros le decimos a alguien, no haga esto, va más ligero a hacerlo, porque neuronalmente está programado el ser humano así. Ahora, yo puedo hablar de la fornicación en mi iglesia. Yo puedo hablar de la fornicación en mi iglesia, mostrando la castidad de Cristo. ¿Me doy a entender? Si yo muestro la castidad de Cristo, si yo muestro la pureza de Cristo, Cristo está condenando a todo aquel que esté en fornicación, aún el que esté en fornicación mental, el que ni siquiera lo haya cometido, lo estará condenando cuando yo muestro a Cristo como modelo. ¿Sí? Dice que en todo fue tentado, pero sin pecado. Me doy a entender. Es una manera, no estoy queriendo decir que no exhortemos, no estoy queriendo decir que no le llamemos a lo malo malo, sino que nuestra forma, la forma, no el qué es la exhortación, y eso no tiene discusión. El Señor nos mandó a exhortar a la gente. El qué es la exhortación, ¿sí? Pero el cómo, es decir, la forma no sea con crítica, ¿sí? Que si, que si vas, que si vas a predicar, por ejemplo, sobre los diezmos, no critiques a otro consiervo que no diezma. Me doy a entender. Más bien mostremos el beneficio de diezmar. Más sí, bien sí. podemos tener un ejemplo del bienestar y, y la diferencia. Por ejemplo, yo coloco un ejemplo donde fuimos recogidos de la calle. Se le apagó el micrófono, pastor Fernando. Ya. ¿Hasta dónde me oyeron? Que tenía un amigo que Ya. Fueron de recogidos de la calle. Yo conozco, perdón, conozco no, tuve una persona amiga que nos recogieron de la calle porque dormíamos en la calle en los años 83, 84 y, y esa persona eh, mm, juntamente conmigo fuimos a vivir a nuestra madre espiritual que ya murió, Guadalupe Cuellar, y ella nos tenía ahí. Yo aprendí a diezmar desde el inicio. Él no diezmaba. Y resulta que él compraba
Walkman, en ese tiempo habían unos Walkman, unos aparatos donde metía el cassette, como una casetera, pues, y con audífonos, y él gastaba el dinero en eso, en cassette, y de un momento a otro lo atracaban en la calle, los amigos le robaban se pedían prestados los cassettes, se quedaba sin eso, le robaron la bicicleta. Entonces, más que criticar a la persona, yo lo tomo como ejemplo de cómo nos va de bien cuando obedecemos, cómo nos va de bien, porque nos va diferente a los que no obedecen, pero sin entrar en, en detalles como que estuviéramos señalando o acusando a una persona, solamente colocando el árbol de la ciencia del bien y del mal. Me doy a entender, esto es bueno y el otro es el camino. Dios nos pone delante nos pone delante el camino de la vida o el camino que conduce a la muerte. Nosotros lo determinamos. Entonces, es eso, mi pastor. Quiero haber sido suficientemente claro en el espíritu que estoy hablando respecto de la crítica. Sí, señor. Está muy claro, pastor. Bueno, es que la crítica no nos tome porque entonces vamos a verlo todo malo. Eh, y entonces las personas que están en nuestro entorno van a ir derrumbando o se va a ir derrumbando el sentido de pertenencia. El muchacho, nuestros hijos podemos llamarlos, podemos aconsejarlos, podemos exhortarlos, podemos decirle, mire hijo, yo a mi hijo le digo, mire hijo, usted está en la universidad, usted, usted hoy puede gozar de su tercer semestre de arquitectura, pero ¿qué sería si usted embarazara a su novia? Si usted embaraza a su novia, imagínese lo que le tocaría hacer. Le tocaría ir a trabajar. Y arquitectura en la universidad donde está no la dan sino de día. Entonces es una universidad pública con mucho esfuerzo. Reunió el puntaje, estudió, se preparó, sacó un buen puntaje en las pruebas de estado y pudo ir allá a la universidad, clasificar entre 400 que se presentaron, él clasificó entre 40 personas, clasificó en uno de los 40, en los primeros 10 puestos clasificó para que fuera escogido para estudiar arquitectura, y arquitectura solo es de día, y se paga algo mínimo de semestre. Entonces, si tú vas a meterte en relaciones ilícitas con tu novia y quede embarazada, entonces imagínate, ya no podrás estudiar en esa universidad porque tendrás que trabajar de día y esa carrera no la dan de noche. Y si vas a estudiar en otra parte, entonces vale alrededor de 8 millones de pesos colombianos, que son al cambio son alrededor de que de como 3 por 8, no, son como 3 por 3, más o menos $3,000, un poco menos de $3,000 te tocaría pagar. ¿Dónde te vas a rebuscar esa plata? Es hacerle conciencia, es meterle una estaca en el cerebro para que cada vez que él vaya a pensar una pasión se frene, es meterle eso allí, pero agregado a, vas a ofender a Dios, vas a estar ofendiendo a Dios. Y yo quisiera que tú estuvieras de amigo con Dios, porque ser amigo de Dios es distinto. Cuando uno es amigo de Dios le vienen estas cosas. Y cuando uno está distante de Dios, entonces está ajeno de los pactos y está ajeno de las promesas, como en otro tiempo lo estábamos, eso es la escritura. Entonces, una manera totalmente distinta de decirle, fornicario, y el Señor te va a castigar, mira lo que eres, miren lo que te has vuelto, porque a lo último ya no nos va a escuchar, no, ya va a ser molestia para él, va a ser molestia y ya no cumpliría el propósito de la exhortación. Entonces, continuamos ahora sí, va derrumbando el sentido de la pertenencia e importancia. La persona va a sentir que ya no es importante para Dios y va a dejar de sentir la pertenencia a la familia de Dios si fuera en la iglesia. Y si fuera, por ejemplo, en una persona que tiene VIH, entonces tú vas, lo visitas y le dices, eso le pasa por meterse con homosexuales, porque eso se transmite por el homosexualismo, o eso te pasa por fornicario.
Y de pronto, ¿usted qué va a saber, mi querido capellán? ¿Usted qué va a saber si fue la esposa que fue y se acostó con otro y este hombre ha sido casto y vino la esposa y se acostó con él también y de pronto lo contagió de SIDA? O regularmente, como pasa más regularmente, que las pobres esposas que son fieles, que son personas de su casa, respetuosas de su matrimonio, son contagiadas por esposos que viven en la calle haciendo cosas. Entonces, ¿qué tal que nosotros vamos a esta señora y le digamos, eso le pasa por adúltera, por fornicaria, eso le da a Esposos los promiscuos. fornicarios? Entonces allí nos equivocaríamos y ya esa persona no quisiera tu visita como capellán. Si tiene un teléfono a mano y le anuncian de la portería de la clínica, la viene a visitar el capellán tal, dígale que ya salí, dígale que estoy dormida, dígale que estoy en unos exámenes en laboratorio y no le puedo atender ahora, porque se va a derrumbar eh, esa relación que hay y va a aparecer, va a crear resistencia y va a aparecer resentimiento. ¿Está claro? Va a ir apareciendo el resentimiento. Yo creo que esta clase nos sirve no solo para capellanes, nos sirve para nosotros como padres, pero también nos sirve a nosotros como ministros, como pastores. Nos sirve para desarrollar nuestra tarea. La crítica levanta muros de separación. Ya lo leímos el texto, o no lo leímos, pero lo relacionamos, que había un muro de separación entre los dos pueblos, entre los israelitas y entre los de Judá. Había un muro de separación. Y ese muro a tal punto que por encima de ser una persona en un grupo o en un equipo de trabajo, llámese equipo de trabajo en tu iglesia, llámese equipo de trabajo en tu empresa, llámese equipo de trabajo como el cuadro familiar, esa persona, cuando tú usas la crítica como el elemento para relacionarte con las personas, estás dejando de ser inteligente socialmente y estás creando unos muros de separación a tal punto que por más que la otra persona sea un profesional preparado, esa persona afectada no podrá superar esa pared, esa pared que se ha construido ahí, esa pared que se ha construido allí de separación. Porque aunque no quieras, va creándose un muro, como el muro de Berlín o como el muro que el presidente Trump quería hacer entre México y Estados Unidos. Cuando el muro de Alemania Oriental, de Berlín Oriental y Berlín Occidental. ¿Por qué razón? Porque fue una realidad. Lo de Trump es solamente un anhelo, pero este fue una realidad. Y en el momento que empezaron a construir el muro, dijeron los que están en el occidente se quedan en el occidente y los que están en oriente se quedan en oriente. Y había gente en la misma Berlín, que era una sola ciudad, había gente, familiares, hijos, que quedaron en el lado occidental y no pudieron pasar al lado oriental y no se pudieron volver a reunir como familia. ¿Por qué razón? Porque hubo un muro de separación. La crítica va creando eso. Neuronalmente se va constituyendo el cerebro de las personas con mucha resistencia, con mucho resentimiento, pero va a impedir que nosotros podamos permear. Tú y yo como capellanes estamos, o como líderes sociales, estamos para permear, para infiltrarnos en la sociedad, si lo decimos de alguna manera. El poder social de las palabras es determinante. Vamos a mirar, si estamos mirando la crítica, ahora vamos a mirar la materia prima de la crítica, que son las palabras. El poder social de las palabras. ¿Qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? La crítica levanta muros. Sí, la siguiente, por favor. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El poder social de las palabras. ¿Dónde iremos? Si solo tú nos abres un mundo eterno con tus palabras. Yo sé que no está escrito así. Yo sé que dice de otra manera. Dice
¿Dónde iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Es que cuando Jesús le hablaba a ellos, en la manera que les hablaba a ellos, en la manera como les mostraba el reino, en la manera como les decía, hay que limitar el ego, ¿sí? Hay que someterse. Él les exhortó, él los condujo, él los corrigió, pero no con crítica, porque ellos nunca lo recibieron como una crítica, sino que ellos dijeron, solo en ti hay palabras de vida eterna. Noten la actitud de Jesús tan distinta a la actitud de cualquiera de nosotros cuando alguien nos hace mal. Nosotros decimos, le voy a decir, en Colombia dice, le voy a decir cuántos son tres. Voy a decir que no nos vamos a callar nada. Mientras que cuando Pedro traicionó al Señor y lo negó, Jesús se quedó mirándolo y Pedro lloró sin que Jesús le hubiera dicho nada. Porque Jesús sabe el poder que tienen las palabras las palabras tienen tanto poder para bien o para mal. Por eso cuando Jesús se empezó a ir la gente a apartar de Jesús, los 15,000 a los cuales les había dado de comer, Jesús le dijo, la gente se está yendo. Si ustedes quieren, también váyanse. Ellos dijeron, no, 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 no. Dijeron lo que diga el dedito y lo movió de lado a lado. Dijeron, no, 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 no. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo nos vamos a ir de un lado de un hombre que cuando abre la boca para abrirnos la entrada a la vida eterna? Es que es eterno el gozo, es que es eterno el perdón, es que es eterno el amor, es que es eterno lo que nos das. ¿Cómo vamos a irnos de aquí si lo que tus palabras han producido en nosotros? Ojo, y Jesucristo le llamó la atención en ocasiones. Puede decir, no estamos diciendo que tenemos que ser alcahuetas, dicen en Colombia, o que tenemos que pasarle por alto los errores a las personas, porque por el contrario, estamos con las personas para poder, para ayudarlas a que vayan por el camino del bien. Pero dice, no, no nos vamos a ir, porque tú nos estás abriendo un mundo eterno, nos estás abriendo, con tus palabras nos estás abriendo la vida. Hay veces, muchas de las personas que están con usted, mi querido capellán, muchas de las personas, mi querida capellana, que están con usted, están confundidos, porque tal vez no sea una enfermedad, tal vez no estén en una clínica, tal vez estén en la universidad y no sepan qué hacer con sus compañeros. Y hay capellanía universitaria, como hay capellanía castrense. Están en el batallón y no saben cómo relacionarse con el comandante, porque el comandante, dicen en Colombia, se las tiene montado, es decir, los tiene entre ojo y ojo. Entonces, no saben y están confundidos. Están endeudados y no saben cómo salir de deudas. En la capellanía empresarial te buscan como capellán para que les des una crianza, porque tienes fama de ser una persona que guía empresarios como capellán. Entonces te llaman a ti y te llaman porque ellos están buscando a alguien que les abra la puerta. Con sus palabras les va a abrir las posibilidades de por dónde pudieran entrar ellos a solucionar su problema. ¿Está claro este punto? Bueno, supongamos que sí. Sí, señor, sí, señor. Gracias, gracias, Bastante hermano. claro. Sí, está Pastor, lo que claro, pasa está es que claro. tenemos los Bueno. micrófonos silenciados. Entonces, cuando queremos Bueno, contestarle, está bien. pasa un momento de silencio, gracias. Entendido. Bueno, entonces nos abre un mundo. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Jesús dijo en Santiago 3:2, dijo, bienaventurado el que no ofende con lo que habla, con lo que dice. Bienaventurado el hombre que no ofende con sus palabras, porque entonces será varón perfecto. Nosotros estamos en camino de la perfección y para ser perfecto todo lo que hagamos. Estamos en camino a la perfección cuando luchamos por no ofender con lo que decimos. Tenemos tenemos doble bendición. Una es ver que la persona a la que le estamos hablando captó la idea,
captó la corrección, captó el aliento que le estábamos dando. Y segundo, la segunda es que nosotros nos vamos a sentir, gracias, que nos vamos a, es que me estoy tomando un cafecito aquí colombiano, nos vamos a sentir nosotros gozosos porque la persona soluciona su problema, pero gozosos porque estamos abonando una vez más en nuestra propia perfección, porque estamos nosotros con lo que hablamos no ofendiendo, y eso nos lleva por el camino de la perfección. Bienaventurado el que no ofende, porque cuando criticamos, volvemos a la crítica, cuando criticamos a otra persona le estamos ofendiendo. Nosotros podemos exhortar sin ofender, podemos exhortar sin criticar, y será maravilloso. Algún día, si usted está muy joven en el ministerio, después de que se tropiece los dedos, como hay varios ministros aquí que me están entendiendo plenamente por los chicharrones, decimos en Colombia, los problemas en que nos metimos cuando hablábamos, nosotros ya pasamos por ahí. No, está bien, sí. Y va a haber un día, si usted está muy joven todavía o todavía no le ha correspondido, un Que día va a una entender cosa así tan buena lo que que estamos diciendo. bienaventurado. Por ejemplo, Bienaventurado el que no ofende con su palabra. O sea, que yo no te ofenda a ti. Pastor, eso es muy bueno para el matrimonio, ¿no? Donde nos ofendemos mucho con las palabras. ¿Cómo se ríen, no? Si los micrófonos estuvieran abiertos, hubiera sido una ovación como en un estadio de fútbol. Bueno, el cerebro también trabaja en una manera particular con las palabras, con la crítica de las palabras. Si alguien por alma se está ahogando, la siguiente, si alguien se está ahogando por asma y el que llega le dice, te estás ahogando, pues la cosa se va a complicar. Esto incrementa, pues abre un cajón de recuerdos, ¿sí? Unos fascículos. Haga de cuenta como clasificamos en una biblioteca los libros, ¿sí? En esos libros hay muchos contenidos. De la misma manera, en nuestra mente, en nuestros surcos, en nuestros circuitos mentales, hay azones o hay eh, eh, conectores neuronales donde hay una carga de recuerdos y de emociones, que tienen emociones e imágenes. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros le decimos a alguien se está ahogando, esa persona se le incrementa el problema de asma. ¿Por qué razón? Sencillo, porque se saca el fascículo de aquel recuerdo, de aquella imagen cuando se angustió una vez, y cuando digo angustió, ya estamos introduciéndonos en el campo de las emociones. Entonces, una imagen con una carga emocional, ¿sí? Hay ahí en ese fascículo. Y cuando con las palabras tú le dices, te estás asfixiando, entonces va a ser más angustioso la situación, va a ser más el ahogo, porque la respuesta biológica va a incrementarse para defenderse de eso, va a ser mucho más grave la crisis. Pues abre el cajón del recuerdo donde están las imágenes y emociones de sucesos donde se generó una crisis almática. ¿Está claro el concepto? Porque ahí en el cerebro sí, señor. Sí, señor. ahí en el cerebro está trabajando de la misma manera. Pastor, una preguntita, si me permite. Sí. Gracias, gracias. Pastor, es que hemos escuchado e inclusive hemos usado este término, crítica constructiva. Ya ¿Qué entiendo. Sí, por favor. Lo que trata de decir la gente cuando dice esto es una crítica constructiva, trata de hacer dos cosas. Una, trata de embolatar al que va a criticar. Entonces le dice, esto es una crítica constructiva. Y aunque de constructivo no tiene nada, trata de meterle en la cabeza que no es para destruirlo. ¿Sí? Eso es un intento. ¿Ya? Y el segundo intento es que el amor, que ese es el válido, el amor de Dios en nosotros,
No quiere que la persona se ofenda y quiere que vea, la intención es, yo quiero que veas que mi intención es ayudarte porque te amo. ¿Me doy a entender? Sí, señor. Entonces, pero como se mezcla la motivación entre crítica constructiva como un elemento, como unas palabras para embolatar al otro, y crítica constructiva porque la intención es el amor, entonces ahí se complica la cosa. Entonces mucha gente dice, crítica es crítica. Pero bueno, No me la vayas a barajar, que crítica es crítica. sí, crítica es crítica. Ajá, eche, no. Creo que estoy hablando con un barranquillero, mi hermano. Pero regenerado. Regenerado, sí, sí, sí. Sin carna y sin bal. A ver. Vamos, vamos a la siguiente, por favor. Cuando cambia el lenguaje, cambia el estado de ánimo frente al reto u oficio asignado. Si, la siguiente, por favor. Inteligencia social, tenemos que manejarla como esto. Cuando cambia el lenguaje, ¿no? Ahí está bien. Cuando cambia el lenguaje, cambia el estado de ánimo frente al reto o oficio asignado. Si queremos que alguien salga del hospital, si queremos que alguien salga del batallón sin meterse en problemas legales porque porque sea un mal soldado, se quede dormido, cometa algún delito allá, se aguante y no se deserte del batallón. Si queremos que alguien haga eso, entonces podemos decir que las palabras, el lenguaje, cambia el estado de ánimo frente al oficio. Si tú tienes equipos de trabajo, supongamos que estás al frente de un equipo de capellanes, tienen metas y tareas asignadas. Cuando tú cambias tu lenguaje frente a ellos, eh, vienen las buenas nuevas. Por ello, las buenas nuevas, cuando cambia el lenguaje, las buenas nuevas sacan mejores esperanzas, porque toca imágenes. Recuerda que dijimos que si decíamos, hermano, se está ahogando al asmático, se producía más crisis asmática. De la misma manera, si nosotros le decimos, si nosotros cambiamos nuestro lenguaje, es un lenguaje más amable, un lenguaje más empoderado en cuanto a la empatía, ¿sí? Un lenguaje donde yo sé que el ministro me entiende, él sabe que cometí un error, él sabe que me tiene que poner en disciplina para ejemplo de los demás, pero su trato conmigo es de compasión. Entonces, eso son buenas nuevas, porque buenas nuevas son buenas noticias, no malas noticias. Buenas noticias al punto de que la noticia, hermanito, usted fornicó y le toca quedarse 6 meses sin tocar los instrumentos como ministro de alabanza, le toca quedarse sentado. Hay iglesias que colocan a los ministros en disciplina, hay otras que no. Entonces lo ponen en disciplina, pero que la persona vea que es una buena noticia. Y te voy a decir por qué. Porque tus hijos se dieron cuenta. Y tus hijos los estás creando en el camino del Señor, los estás educando en el Señor. Y si tus hijos te ven de esa manera, el día de mañana, tus hijos van a temer a Dios. Entonces, ¿no es una buena noticia? ¿Cuánto no daríamos nosotros por los hijos? Entonces, viene una buena nueva. Es decir, es la misma, es la misma decisión, es la misma determinación, es la misma disciplina, pero lo que cambió es el lenguaje. Entonces ahora es ahora hay esperanza, ¿sí? Y puedo tocar neuronalmente,
puedo tocar las imágenes que hay en esa cabeza, las emociones. Acuérdate, cuando fuiste ordenado como ministro, ¿no dice eso Pablo? Que por la imposición de manos a Timoteo, ¿sí? Y habla de la fe de Loida y de la fe de Unice y la cual está en ti. Entonces mira cómo evoca o se va a imágenes y a emociones del pasado para que lo que le estoy diciendo no lo tome a mal. ¿Está claro? Que no es que no le digamos, es la forma como le decimos. ¿Sí? Porque cuando cambia el lenguaje, cambia el estado de ánimo frente al reto que tenemos por delante, frente al oficio asignado. Por ello, buenas nuevas sacan mejores esperanzas porque tocan mejores imágenes. ¿Está claro esto? Toca mejores imágenes. Al asmático le estamos tocando las imágenes y las emociones angustiantes de una crisis asmática del pasado. Y por eso se hace más crítico y más angustioso el asunto. ¿Ya? Mientras que aquí, supongamos en lo que me estaba diciendo el siervo, me estaba diciendo el ministro, me estaba diciendo, pero hay que soltarlos. Sí, pero toquémosle las imágenes. Digo, después de esta disciplina serás una nueva persona. Después de esta disciplina habrás recuperado tus hijos, habrás recuperado tu hogar, habrás recuperado la autoridad para pararte. Ya, sí, Si, mi amor, ya está muy caliente. si sigues allí, a mí me le pone una de azúcar nomás. Si sigues, si sigues allí. Perdón, pastor, perdón. Es que me van a dar No, no. un té. Perdón, Usted es una columna ahí, pastor. Siempre que estoy en la clase, lo tomo como una columna, tranquilo, eso se pasa por alto. Por eso es la forma como se dice, no lo dije jocosamente. Bueno, el asunto es que yo voy a poner a volar ese neuro, ese cerebro, a través de las imágenes. La mente la voy a poner a volar desde las imágenes que hay en el cerebro, imágenes y emociones, ¿sí? Acuérdate cuando cuando fuiste nombrado líder de jóvenes, cómo estabas emocionado y después has crecido y ahora llegaste a ser ministro. Y mira, la iglesia no te está aplastando, sencillamente que si sigues ahí al frente, tocando el instrumento en ese estado, pues la iglesia te va a aplastar. Pero si entras en disciplina, ya después te vas a parar allá y no te vas a parar para ser cuestionado, te vas a parar para ser con autoridad. Excelente, ¿Está pastor, claro? excelente. Ah, Excelente, bueno. pastor. Es que a las cosas hay que sacarle lo bueno, ¿sí? Dice que nosotros retengamos lo bueno, ¿ya? Hay que sacarle la mejor forma para hacer lo que queremos. Es la forma como lo hacemos. Él le llama, mire esto, él le llama a las cosas, Dios le llama a las cosas. La siguiente, por favor, perdón, que yo no estoy enseñado, como cuando uno predica con traductor, uno predica al 1000 y el traductor viene detrás con la lengua afuera. Él llama las cosas que no son como si fueran, como si fueren. Lo que vemos determina nuestras palabras. ¿Ya? Ahora tú dirás, ¿cómo cambio? Tú levantarías la mano y dices, yo soy uno de esos que critico, que avasallo con mi palabra, pero ¿cómo cambio? Y si tengo 50 años, yo ya me fui así, ya esto es imposible de cambiar. ¿Cómo hago para cambiar esa actitud? Yo hay veces estropeo, hay veces hiero a las personas que amo mayormente, a mis colaboradores, y después me toca pedirles perdón o después me toca buscar la manera de reconciliarme con ellos. Y eso es tan maluco cada vez en esas. eh, entonces, ¿cómo hacer? ¿Es posible que alguien cambie después de 50 años? Claro, claro, es posible que cambie. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia tu lenguaje en lo que vemos? ¿Y cómo así? El texto bíblico dice, Él llama las cosas que no son
como si fueren. Lo que vemos determina nuestras palabras. Mire, mis hermanos, y perdón, mis hermanas, estoy con las manitos pidiendo perdón. Perdón por lo que voy a decir. Mire, hermanas, una pareja de esposos, la esposa despide en la puerta al esposo de beso, él se va a trabajar, ella se queda en la casa. Y se queda en la casa haciendo oficios mecánicos, es decir, oficios que no son de procesos analíticos. Entonces, como barrer, como cocinar, pelar las papas, a menos que vaya a cambiar el menú, no toca pensar mucho, planchar la ropa, barrer el piso, son cosas mecánicas que ya tenemos previamente aprendidas y no necesitan procesos. Entonces, ella se queda ahí y ella empieza a ver en su mente a su esposo, con quién estará, cómo tratará con las compañeras de trabajo, cómo tratará con la secretaria, cómo tratará con la hermana fulana de tal, cómo tratará, y empieza a ver errores y empieza a ver cosas difíciles. Y eso, cuando llega a la casa, ella está como brava, con la boca fruncida, y diciendo, ¿qué le pasa, mi amor? Que la veo callada, no habla, no habla. ¿Qué pasó? Mejor no digo nada. Pero ya con la actitud y con el gesto están diciendo mucho, pero dice, mejor no digo nada. Y de pronto, cuando ya no se le está preguntando, se despacha. Y viene y dice, esto es así, 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 así. Y usted con la secretaria, ¿usted por qué se demoró el otro día? Porque el otro día le encontré un pelo como mono, y yo soy india negra, mi pelo, y aquí en el hombro suyo, ¿por qué esto y por qué lo otro? ¿De dónde nacieron esas palabras? De lo que vio en su mente. Entonces, cómo estamos viendo es determinante. Para llamarle a las cosas que no son como si fueran, mire, tú y yo podemos acusar a nuestro cónyuge de infidelidad si nos agarramos a botar corriente y botar corriente. Dice el dicho que el que busca encuentra, y buscando, empezamos a divagar en nuestra mente y vamos a llamarle a las cosas para mal. Le vamos a llamar a las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Le vamos a llamar al hombre o a la mujer fiel, le vamos a llamar infiel, aunque no lo haya sido, solo por la forma como estamos mirando el itinerario, las circunstancias, las diferentes sazones que hay en el matrimonio. Aunque esto no estábamos hablando de una clase matrimonial, estamos hablando del ser humano para saber cómo llegarle al ser humano. Usted es mentiroso cuando dice que la persona debe creer que se va a sanar. Crea que está sano. Crea que está sano. Usted no es mentiroso. Usted lo que pasa es que está propiciando la fe en esa persona y está llamándole a las cosas que no son como si fueran. De la misma manera, si tú quieres el cambio en una persona, llámale, trátala al contrario. Se ha demostrado en los colegios y en distintos estamentos que cuando se hace mucho mugre, mucha basura, se tira al piso en una entidad, llámese colegio, llámese oficina, se pone de líder de aseo, no al que hace más aseo, sino al que hace más basura. Se le encarga del aseo. Y empieza a haber menos basura, porque él ya no empieza a arrojar basura. Y él es obsesivo con los demás en que no hagan basura. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo, venga, usted que es un hombre aseado, usted es un hombre que le gusta el aseo, que es un hombre que le gustan las cosas limpias, que yo lo he notado que le gustan las cosas limpias. Usted le está llamando al desaseado, le está llamando aseado, le está llamando ordenado al desordenado. Y eso le dará una carga de responsabilidad. Las palabras están ejecutándole en él unas imágenes, unas emociones detrás de las cuales va a caminar. Él le llama a las cosas que no son como si fueran. Lo que vemos determina nuestras palabras. El depósito, es decir, tu corazón. Pedro decía al Señor, guarda mi depósito. El depósito, que es el corazón, se llena de nuestros razonamientos o de nuestra forma de ver. Cuando tú estás mirando, no es cuestión de palabras, no es cuestión que adules a otra persona y le digas
lo que no es y sencillamente no, es que lo veas en sí, lo veas como un producto terminado. Si era desasiado, lo veas saciado. ¿Está claro? ¿Cómo lo ves? Porque hay personas que miran a la gente mal y le quieren hablar bien. Pero ¿sabe hasta cuándo le habla bien? Hasta que no tenga otra salida y termina peleando y diciéndole a esa persona, diciéndole lo desasiado que es, por ejemplo, en el ejemplo que estamos manejando. Ahora, vamos a la siguiente. ¿Por qué funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es que realmente funciona esto? Hay aquí en la parte frontal, en la parte prefrontal, detrás del frontal, es decir, la parte prefrontal izquierda, hay un fascículo arqueado. Ahí, biológicamente, científicamente, hay un fascículo, hay una región atrás del prefrontal izquierdo, o es decir, el fascículo arqueado, que tiene la capacidad de comunicarse con la amígdala. La amígdala es la que nos emociona. Ahí está el cerebro que han llamado el cerebro límbico o el cerebro emocional. Ahí precisamente está, en ese punto. Y el prefrontal, aquí está el razonamiento, en el frontal. Y en el prefrontal hay un fascículo arqueado que nos conecta directamente a la parte emocional del ser humano, neuronalmente. Es la capacidad de comunicarnos con la amígdala e ir cambiando la manera de ver las cosas. ¿Cómo podemos cambiar? En la manera como razonemos, en la manera como le metamos pensamientos, en la manera como estemos imaginándonos que las cosas serán. Comunicarse con la amígdala va a ir cambiando la manera de verse las cosas, pero eso se hace a través de las palabras internas o del pensamiento. ¿Sí? Pero ¿cómo se sucede? Desde la confianza, desde la ilusión, se va reeducando. Si tú eres de esas personas que miras el vaso, un vaso que está con agua hasta la mitad, tú lo miras que no está lleno, o tú miras que está vacío hasta la mitad y no lo miras lleno hasta la mitad, pues tienes una manera negativa de mirar las cosas. Pero esto se puede cambiar. 3:30. Sí, se puede cambiar. Se puede cambiar, ¿por qué? Porque ¿a través de qué? Del pensamiento. ¿De qué tipo de pensamiento? De pensamientos de confianza y de ilusión. La ilusión y la confianza van cambiando la forma de pensar. ¿Saben por qué salió Abraham detrás del Señor? Porque el Señor lo ilusionó. ¿Con qué lo ilusionó? Le dijo, usted que está llorando por un hijo, no ha podido tener un hijo. Mire, le trajo imágenes y le trajo emociones. Mire el cielo, vio el cielo y dijo, así serán tus hijos. Y se emocionó, dijo, además usted será una bendición para toda la familia de la tierra. Es decir, impacta emocionalmente. Es que la neurociencia, vuelvo y repito, se descubre ahora, pero el Señor nos hizo así desde el principio. El Señor no tiene la culpa de que los científicos, los seres humanos, apenas hasta ahora hubiéramos descubierto cómo funciona el cerebro. El cerebro ha funcionado toda la vida, aunque los seres humanos no supieran cómo funcionaba. Entonces, ahora, la mejor forma de cambiar la forma de ver o adquirir inteligencia social es con el foco de interés. Es decir, ¿dónde estamos mirando? ¿Qué te interesa mirar? Hay algunos que les interesa mirar fornicación y adulterio y ladrones y pillos y pecadores. Entonces eso están viendo a toda hora. No quiero decir que no podamos exhortar y corregir a un pecador, pero hay otros que están viendo el producto terminado. Están viendo a esa persona, están diciendo, cuando éste deje el pecado, cuando ese deje la rabia, cuando éste deje el vicio, con todas las cualidades que tiene, yo estoy viendo qué persona llegará a ser. Desde la confianza y la ilusión, vamos a reeducarnos. Hay una región atrás del prefrontal, no se olvide, se llama fascículo. ¿Sí? Es el fascículo arqueado, que tiene la capacidad de conectarse con la amígdala. Puede decir, usted piensa en cosas buenas, en esto pensar,
en todo lo digno, en todo lo bueno, si hay virtud alguna. En eso pensáis, el Dios de paz que sobrepasa el entendimiento, sobrepasa la razón, sobrepasa el frontal. El Dios de paz va a conectar, va a hacer que te conectes con la amígdala, te va a emocionar. La mejor forma de cambiar la forma de ver o adquirir inteligencia social es el foco de interés. ¿Qué te interesa? ¿Qué andas buscando? ¿Qué andas buscando en tu vida? ¿Sí? La mujer samaritana era una mujer pecadora. Jesús le habló de su pecado, pero Jesús fue capaz de ver una mujer que le traía a otros a sus pies. Le digo, si tú supieras quién te pide de beber, Él te daría una vida que salta, una vida ya no opacada, no una vida golpeada, sino que salta para vida eterna, una vida totalmente distinta. Es la que el Señor le podía dar a la mujer samaritana. ¿Qué pasó con la mujer samaritana? La mujer samaritana salió corriendo, no caminando. Muchos oímos, es que hay que caminar la palabra, hay que caminar el consejo de Dios, pero esta mujer no salió caminando, salió corriendo porque el líder corre. El incrédulo, que es casi creyente, trata de caminar, pero el líder corre. Y esta mujer era una líder. Dice que salió corriendo y fue y le habló a los hombres y los trajo. Y les dijo, parece que es el Cristo, camine, vamos. Mire cómo impactan las palabras de Jesús. Jesús le dijo, sí, mujer. No le dijo, sí me está engañando, es que usted ve a quién que quiere engañar, usted no sabe delante quién está, usted está delante del Hijo de Dios, ¿cómo me va a engañar? No, Jesús le dijo, mujer, tráigame a su marido. Entonces ella dijo, no tengo marido. Entonces Jesús dijo, bien has dicho, la felicitó. Es que no vemos el lado del estímulo, la felicitó, le dijo, te felicito mujer porque eres una mujer verdadera, eres una mujer que dice la verdad. ¿No? Te felicito, mujer, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Pero no la felicitaba por haber tenido marido, por haber dicho la verdad. Y eso la estimuló y salió corriendo y le trajo a un poco de hombres. Le evangelizó un poco de hombres y ellos dijeron, ya no creemos por la palabra de ella, sino por la palabra tuya también. Es decir, la mujer fue y no habló con crítica. La mujer vino, los estimuló, los trabajó y los trajo a los pies. ¿Cómo se puede cambiar esto en nuestra mente? Esta focalización, ¿qué era lo que la mujer samaritana qué estaba buscando? Jesús le pide lo que la mujer fue a buscar, agua. Y la mujer le dice, entre judíos y samaritanos no la van. Ahí, ¿en qué se pegó la mujer? ¿En qué se concentró la mujer? En un problema étnico, entre judíos y samaritanos, que no se trataban. Entonces le dijo, tú como siendo judío me pides a mí de beber. Pero Jesús le pidió de beber no porque necesitara agua, sino porque Jesús la quería poner a mirar de una manera distinta como habían mirado hasta ahora. Hasta ahora habían mirado, era un problema étnico, eran bélicos con los judíos y los judíos con ellos. Y viene un judío con una nueva actitud y cambia esa actitud bélica de la mujer. Entonces la pone a mirar distinto. Queremos cambiar en nuestras palabras, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. De nuestra manera de hablar, perdón, que es la conclusión de esta clase. ¿Quieres cambiar tu actitud? Tienes que cambiar tu manera de hablar. ¿Quieres cambiar tu manera de hablar? Tienes que cambiar tu manera de pensar. Porque cuando nosotros cambiamos la manera de pensar, es fundamental. Pero ¿quieres cambiar tu manera de pensar? Cambia el enfoque, cambia la focalización, cambia la manera de ver. ¿Qué es lo que buscamos en la vida? Lo que buscamos en la vida, eso va a ser de nosotros los seres humanos en el futuro. Entonces, doctor Velázquez,
¿Está por ahí? No, el doctor no se encuentra, soy yo, doctor. Bueno, entonces hemos llegado al final de esta etapa hoy. Nos ha rendido bastante el tiempo. Tuvimos ya casi 1 hora y media. Ok, doctor. ¿Usted considera que podríamos hacer una conversatoria o algo por el estilo? Doctor, ¿me escucha? Nandita, si hay tiempo. ¿Estás hablando con Fernanda? Sí, claro, sí, señor. Bien puede, dígame. Hija, si quieres, si consideras conveniente, yo no tengo problema. Claro, Le damos perfecto. unos 10, 15 minutos de preguntas. Sí, señor, claro, sí. Sería bueno para poder escuchar también qué tipo de preguntas tienen los oyentes. Claro. Sí, señorita. Gracias. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, que le haya quedado algún interrogante de todo lo que hemos platicado? Buenas tardes. Buenas tardes. Habla Rafael Contreras de Chile. Solamente recalcar un poquito lo que se estaba mencionando, que es importante cuando ponemos oído a lo que se habla, porque lo que nosotros oímos es lo que nos hace tener una visión, ya sea positiva o negativa. El hablar de una persona negativa nos va a provocar una ceguera espiritual y muchas veces nos va a limitar conforme a la visión que Dios nos ha dado. Pero te las cambió. Pero cuando oímos un hablar positivo. Doctor Ruiz, acá estoy, ¿me necesita? Tiene el clip, ¿cuánto cuesta? Si pueden, por favor, los micrófonos. Dos de las que estamos en preguntas. Sí, estamos en preguntas y respuestas, con mucho gusto, el conversatorio y con base pues a inteligencia social, nuestra tercera clase de inteligencia social. Pues ya quería comentarles antes de iniciar el conversatorio que en la página de YouTube de Expansion University está entonces, ya se han montado 3 materias para esta sala y esta materia de hoy estará mañana, por tardar Dios mediante, montada para vosotros. Así de que por el grupo de YouTube, ustedes de WhatsApp pueden pedir ¿cómo se llama? El link. Y como todos los programas están, doctor Fernando, usted también puede pedirlo, por favor, o que se lo envíen al privado, porque usted va a ingresar allí y va a encontrar su material y están encontrando todo pues grabado y pueden repetirlo y verlo, que de esa manera pues podemos usar todos los métodos pedagógicos, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta es la última diapositiva, ¿no? Sí, esa es la última diapositiva. La última diapositiva, entonces vamos a dejarlo proyectar. Muy bien, adelante. Vamos entonces a empezar por Sudamérica. Vamos a empezar por Sudamérica. En Sudamérica tenemos al apóstol Rafael, a Andrew Yaya. Tenemos por Centroamérica también, tenemos a Jonás. Tenemos también en Europa, en estos momentos estudiantes de Europa. Desde Europa tenemos 6 aquí en la sala. Y por África también tenemos 6, así es de que podemos repartirnos por continente, por los 3 continentes podemos repartirnos. Vamos a darle por minutos, ¿verdad? Vamos a darle un minuto al licenciado Pastor Carlos Sierra, desde Perú. Empecemos desde la punta abajo de Sudamérica, es quien más está abajo, un poco más lejano, ¿sí? Vamos a empezar entonces por Perú. Vamos a darle un minuto a Perú. Vamos a empezar con el conversatorio, pero entonces su apreciación, luego seguimos con Chile, amén.
Adelante. Listo, Dios le bendiga, hermano. Buenas tardes. Bueno, Amén. muy agradecido con Dios y también con cada uno de ustedes por estar acá en la clase, con el profesor Fernando Ruiz también. Muchas gracias por la conferencia que nos ha dado. Realmente, pues prácticamente aquí nos enseñan de dar manejo a ciertas circunstancias y entre ellas, pues a lo que también en psicología se llama psicología a la inversa, ¿no? Porque no se trata de que nosotros nos vayamos a mentir ni a decirle a la gente lo que no es, sino que existe precisamente eso, la psicología a la inversa, que permite que podamos hacer un trabajo en la vida de las personas de una manera diferente en vez de crear una confrontación, lo cual puede ser nocivo inclusive para las relaciones, porque como hay un dicho también, uno aprende de quien ama. Y si al contrario de buscar el ser amados, lo que encontramos es, o lo que creamos es una barrera, esa barrera va a impedir que las personas o que logremos llegar al beneficio que estamos buscando. Porque, entre otras cosas, si bien es cierto, hay momentos en los cuales también hay que confrontar, hay que hacerlo con sabiduría, o como aparece en la Biblia, exhortar. La palabra exhortar regularmente las personas siempre lo relacionan con regañar. Entonces dice, yo lo voy a exhortar, entonces yo lo voy a regañar. Pero resulta que la palabra exhortación realmente no significa regañar, porque pues en la iglesia ni en el ministerio estamos para regañar a la gente. Lo que estamos es para convencerlos, y la Biblia habla de eso, de que debemos convencerlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay gente que hace lo que hace y está mal porque ellos están convencidos de lo contrario. Y la labor nuestra es exhortarlos, pero desde el punto de vista persuadirlos o convencerlos a cambiar de actitud. Y yo creo que en eso se resume precisamente la clase como se ha enfocado en el día de hoy, de que podamos llegar a las personas de una manera que de verdad les edifiquemos, que de verdad les seamos de bendición y que en vez de que ellos nos rechacen, ellos sientan que realmente estamos dispuestos a favorecerles y a hacerles de bendición. Entonces, muchas gracias.